12 minutos pasan de las 10 de la mañana y están ustedes viendo a tiempo real cómo se encuentran los accesos a nuestra ciudad, principalmente la autovía A7 en los distintos puntos de acceso, como el del acceso del Camino de Castilla a la A3, o el del aeropuerto, o el de Bonavista, o el de Aspe. Estamos viendo que la circulación es fluida y no hay ninguna retención ni atasco de tráfico en una de las principales vías que a diario pues soportan un gran volumen de coches, de vehículos. A estas horas de la mañana el tráfico aquí en esta principal vía está totalmente apaciguado. Pues estamos ya en el día a día, retornamos después de la publicidad, después de la tertulia con estos expolíticos, algunos, otros no tienen cargo público, pero continúan activos en su partido. Retomamos la información con la portavoz de Compromís, Esther Díez. Bienvenida, Esther. Muchas gracias. Esther, bueno, hay que decir que nuestra concejal de Compromís está de enhorabuena porque el embarazo ya se le nota. Antes no se le... ¿De cuánto está? De 5 meses. 5 meses y es bebé. Sí, es un niño. Un niño, sí, sí. Con lo que le aporta un compañero a su hija, a su hija pequeñita. Que también nació cuando yo estaba en el cargo. ¿Y cómo lleva el embarazo en esta corporación municipal? Porque los plenos son duros. Son duros, efectivamente. ¿Cómo le está sentando al bebé? Bueno, el bebé está bien, ¿no? Porque al final yo creo que lo que le toca a uno es pelear y eso es un legado que también deja a sus hijos, ¿no? Pero bueno, es verdad, ¿no? Que a veces pues, se hace un poco cuesta arriba, sobre todo pues, días largos y duros desde el punto de vista de la tensión política como los plenos. Pero bueno, el deber es poder defender los intereses de los ilicitanos y ilicitanas, así que en eso estamos. Eso es lo que quería preguntarle. Una política con una niña pequeña y con un niño en camino, ¿su compromiso con las políticas para nuestros jóvenes se agudizan? Sí, sobre todo, por ejemplo, en el caso de mi hija, yo cuando también defiendo esas políticas feministas, también lo hago pensando en ella. Incluso a veces, ¿no? A título personal es difícil poder conciliar la vida política con la vida familiar, pero también por otra parte pienso, ¿no? Que es importante demostrarle a mi hija que las mujeres podemos tener una carrera en el ámbito político, que suele estar muy masculinizado, podemos también tener esos cargos de representación, así que vivo un poco en esa dualidad, ¿no? Entre el sentirme mal porque a veces no puedo atenderla todo lo que querría y el pensar que en realidad también le estoy dando un ejemplo, ¿no? Con este trabajo. Y supongo que se preocupará por aquellos temas que sí son muy necesarios y uno de ellos, ayer lo demostraba, es el tema de la vivienda. Han realizado algunas propuestas como el que se aplique aquí, esa nueva ley de la vivienda, muy polémica por parte de muchos sectores, porque dicen que ha sido un fracaso. No, desde que se ha puesto en marcha, que son meses, no ha frenado los precios de la vivienda, todo lo contrario. Bueno, el problema no es que la ley estatal esté mal, yo creo que es una buena ley que podría ser mejorable, pero que por primera vez lo que hace es centrarse en el derecho constitucional que tienen las personas a un derecho digno a la vivienda, frente a esa concepción como un bien de mercado que tienen las derechas, que al final entienden pues eso como un bien especulativo, como un bien para enriquecerse, en lugar de ser, como digo, ese derecho fundamental que tienen nuestros vecinos y vecinas. ¿Qué ocurre? Que son las comunidades autónomas quienes tienen las competencias delegadas de vivienda y quienes tienen que aplicar las fórmulas que prevé la ley. Y la mayoría de ellas, gobernadas por el Partido Popular, no quieren hacerlo. Allá donde se han aplicado, como es el caso de Cataluña, los datos son buenos, ha habido una contención de los precios del alquiler y esto es precisamente lo que hace falta en estos momentos. En nuestra ciudad estamos hablando de que el alquiler medio supera ya los 800 euros mensuales y eso es insostenible para muchísimas familias y por eso para Compromís hablar de vivienda es una absoluta prioridad y lamentamos mucho que este gobierno municipal, una propuesta tras otra, vaya votando que no e impidiendo que se desarrolle en todo ese tipo de iniciativas. Pero el alcalde sí se ha comprometido a llevar a cabo y a priorizar la vivienda en su agenda política y de hecho ha anunciado o ha encargado ya a Pimesa la construcción de 200 viviendas de VPO para jóvenes.
Hasta ahora, lo único objetivo es que el alcalde ha votado en contra de la moción de Compromís para desplegar esa ley de la vivienda a nivel municipal y poder regular los precios del alquiler. El alcalde ha votado en contra de la propuesta que le hicimos de crear una línea de ayudas dirigida también a ese pago del alquiler que vaya para las rentas medias, porque hoy en día pues es que son muchísimas familias las que se ven afectadas por esa subida de los precios. El alcalde ha votado incluso en contra de una propuesta que hicimos de Compromís para ordenar los pisos turísticos que ya empiezan a subir mucho en nuestra ciudad y necesitan de una ordenanza para garantizar que no haya conflicto con los vecinos. Incluso eso lo ha rechazado. Y ahora, un año después, a vistas de un pleno municipal que había pedido la oposición, lo que ha hecho es anunciar que van a construirse viviendas sociales. Hasta ahora, yo que soy miembro también del Consejo de Administración de Pimesa, lo que hay es un presupuesto para el año 2025 con unos trámites iniciales, esto es decir, el año que viene ni siquiera veremos esas casas. Por tanto, hasta ahora, Pablo Rull solo lo que ha hecho es un anuncio y votar en contra de todas las medidas en materia de vivienda que le hemos presentado por parte de la oposición. ¿Votaron a favor de ese plan de inversiones de Pimesa? Nos abstuvimos, precisamente porque no avanzaba más en cuestiones como en el ámbito de la construcción de esa vivienda pública. Ayer puso sobre la mesa otra propuesta, la llevará al Pleno, la de que se aumente la presión fiscal, porque hay un impuesto de 2017 que se puede aplicar a los grandes tenedores, propietarios que tienen más de 10 inmuebles. ¿Usted va a llevar esa propuesta? ¿Quieren que se aplique a las viviendas vacías para que han contabilizado que son casi 1 millar las que podrían ser susceptibles de aplicarse ese impuesto autonómico? Porque consideran que con la aplicación de ese impuesto los propietarios las pondrían en circulación. ¿Eso es una propuesta que la van a llevar ustedes al pleno de este mes? Este mes no podemos llevarla porque recuerdo que este mes coincide además el pleno con el 25 de noviembre y por tanto, como tenemos solo limitados los grupos de la oposición poder presentar 2 mociones, una será sobre esta cuestión y otra sobre la DANA. Pero sí que es una cuestión que planteamos al Gobierno municipal y que por supuesto en próximos plenos podremos llevar y que efectivamente lo que busca es poner en circulación los pisos vacíos que hay en nuestra ciudad. Hablamos de que en Elche hay más de 9.500 inmuebles que están deshabitados. De ellos, la ley que el Govern del Botànic aprobó en 2017 dice que o bien se ponen en circulación para que las familias puedan alquilar estos pisos o bien tienen que pagar un impuesto que pagan solo los grandes propietarios, que efectivamente, como bien has dicho, Roses, esas personas que aparte de su residencia habitual tienen 10 inmuebles más en propiedad. Es un impuesto que tiene un importe aproximado de 22.000 euros anuales y eso quiere decir que solo con esas 959 viviendas que pertenecerían a grandes propietarios recaudaríamos más de 21 millones de euros, recaudaría la Generalitat Valenciana. Y se trata de un impuesto finalista que está obligado a invertir después en planes de vivienda precisamente en los municipios donde se hayan obtenido más ingresos. Pero si se aplica la nueva ley de la vivienda en Elche, como usted están reclamando, los grandes tenedores de 10 inmuebles pasarían a 5. En este caso lo que estamos hablando es del impuesto en particular. O sea, son cuestiones diferentes. Entonces, por lo que corresponde al impuesto, es un impuesto que puso en marcha también el anterior Gobierno de izquierdas en la Generalitat Valenciana, que ha funcionado bien, pero que necesita de más inspección para que puedan salir a la luz todas las viviendas deshabitadas de grandes propietarios que hay, que son muchísimas, y de la que nos podríamos beneficiar todos los ilicitanos y ilicitanas con esos planes de vivienda que después pues vamos a centrarnos en el debate que llevará al pleno de este mes. La DANA han hecho propuestas y son la creación de una comisión de seguimiento del plan de emergencias, pero el alcalde ya ha dicho que la comisión ya está en marcha. Hay un departamento dotado de medios técnicos y humanos que están perfeccionando o mejorando con ustedes también las respuestas o el protocolo de actuación en caso de emergencia. Bueno, hasta ahora hemos tenido una reunión de la Junta de Portavoces en la que se informó de las medidas que se habían tomado el día 28 y 29 de octubre, que en el caso de nuestro municipio fue aplicar un protocolo que ya habíamos puesto en marcha en el anterior Gobierno de izquierdas en esta ciudad y seguir con ese plan de emergencias que también está aprobado desde 2019. Esa es la información que tenemos hasta ahora. Por eso nosotros lo que le hemos pedido es que
se constituya una comisión en la que estén las personas expertas, en la que estemos los representantes de los grupos municipales y se pueda dar a conocer esa actualización del plan de emergencias y también cómo va a seguir implementándose. Y a partir de ahí, pues eso, que podamos trabajarlo de manera común. También hemos pedido esa actualización del plan general. No solo vale con atender las urgencias, frenar el impacto de catástrofes como las que se han vivido en Valencia pasa por repensar nuestra ciudad en términos urbanísticos y por eso hay que garantizar una planificación urbanística racional que proteja el suelo no urbanizado, que haga permeable el suelo urbano a través de la renaturalización en conjunto del municipio, que pueda también blindar nuestra zona litoral, que es la más sensible también a este tipo de catástrofes, y para eso hay normativas como el Patibel frente al urbanismo salvaje que ya ha aprobado PP y Vox en les Corts Valencianes. Y, por ejemplo, hay proyectos como la renaturalización del río de Vinalopó en su desembocadura, que es un proyecto que empezó mi compañera Mireia Moyà como consellera de Transición Ecológica y que se está ejecutando ahora, después del trabajo que se hizo en el anterior gobierno, en un tramo anterior y que tiene que continuarse para garantizar esa laminación de aguas en la fase final de un río que además no tiene desembocadura, sino que choca, digamos, contra una zarbe directamente y supone esos riesgos también para el Camp de Elx. Bueno, desde el equipo de gobierno desechan esa renaturalización del Vinalopó porque dicen que no es un río, es una rambla y porque reduciría la capacidad de absorber las aguas pluviales en caso de riadas en el tramo urbano. Eso no es cierto y es lo que ocurre cuando uno habla sin ni siquiera molestarse en mirar los datos. Cuando pusimos en marcha Compromís este proyecto en la anterior legislatura, yo en mi caso como concejala de Medio Ambiente, fue además con un preestudio de inundabilidad que nos hablaba de la capacidad que tenía el cauce y precisamente cuando hay vegetación en el cauce de un río lo que hace es frenar la velocidad que trae el agua ante una lluvia torrencial como esta. Así que pues yo les invito a leer los papeles por una vez. Y en todo caso de lo que estamos hablando es de este proyecto de consellería que ya está ejecutando este gobierno porque precisamente hicimos una moción para recordarles que tenían que aplicarlo. No queda mucho más tiempo, tenemos la señal en directo de la Junta de Gobierno local, pero antes sí que me gustaría que me dijera, esta misma semana Francisco Soler, el concejal de urbanismo, decía o explicaba que siguen adelante con la modificación del plan general para regular la instalación de plantas solares, pero que hay un obstáculo y es que el Gobierno valenciano ha levantado la suspensión de las licencias de obra y esto supone que hay que dar licencias a, por ejemplo, 8 plantas solares. Bueno, esto quiere decir que el Gobierno de Pablo Ruz no ha hecho los deberes en el año que ha tenido y por eso se le ha caducado la renovación y ahora el Gobierno valenciano le ha dicho que no tiene más tiempo. Yo creo que este es el ejemplo, ¿no?, de muchas promesas que ha hecho Pablo Ruz, que luego no se han acabado materializando, en las que él hace un discurso fácil y luego es una realidad muy compleja y cuando uno está al frente de un gobierno municipal del tamaño de la ciudad de Elche, lo que tiene que hacer es ser riguroso en lugar de ser populista. Pues muchas gracias, Esther Díez, portavoz de Compromís, del Grupo Municipal de Compromís, y nosotros...